Grandes poetas y pensadores han dicho que para conocer el desenlace y el presente de un suceso, debemos conocer su inicio y su origen. Es por ello que hoy veremos cómo empezó la época republicana del Perú. Pues tras años de luchas y batallas armadas, en donde muchos compatriotas derramaron su sangre y dejaron su vida en los campos de batalla, para lograr el cometido que un 28 de julio del año de 1821 sería declarado la independencia y la libertad del Perú. Esto nos debería dar a entender que para el Perú empezaría una época de oro, en donde, por la libertad de sus pueblos, el Perú iniciaría una época de libertad, en donde su gente podría elegir las riendas que quería seguir su país. Sin embargo, al parecer, esto se quedó ahí, en meras palabras, pues en la práctica todo fue muy diferente. El Perú inició con el pie izquierdo. El Perú inició de muy mala manera su época democrática. Es por esto que al parecer nuestro país dejó atrás todas las grandes vidas de muchos hombres y mujeres que derramaron su sangre y lucharon hasta el final para el cometido de aquel 28 de julio de 1821, la independencia del Perú. Pues esta, desde que empezó, se vería marcada por la lucha de poderes, por la lucha de los intereses personales, que llevarían a la decadencia de nuestro país, para luchar por el absolutismo, para luchar por la autoridad de ellos y la ganancia que tendrían al tener el poder en nuestro país. El Perú se vería marcada por algo repetitivo en toda su época republicana, en algo que lo marcaría de por vida hasta el día de hoy, pues hablamos de los golpes de Estado. Pues esto sería pan de cada día para todos los peruanos que vivieron y viven hasta el día de hoy los casi 200 años de historia republicana e independiente, pues los golpes de Estado marcarían el rompimiento de la nación. Serían la causa de las principales decadencias económicas, políticas y sociales que ha vivido nuestro país, en donde los intereses propios y particulares prevalecían por los intereses comunes, en donde la autoridad prevalecía por encima de la soberanía de un país. Pero para ver esto más claramente, veamos cómo es que inicia la democracia en el Perú, o mejor dicho, cómo es que inicia esta falsa democracia, pues el régimen democrático y republicano que tuvo el Perú en primera instancia apenas duraría 157 días. Nuestro primer presidente llevaría por nombre Don José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, o más popularmente conocido como Niño Pepito. Riva Agüero nacería en Lima el 3 de mayo del año de 1783 y sería hijo de una familia de aristócratas españoles, Don Carlos III y Doña María Josefa Sánchez Boquete. Aunque su infancia la pasó en Lima, a la edad de los 10 años, sus padres lo enviarían a España al culminar sus estudios elementales, para posteriormente iniciar sus estudios universitarios en la carrera de leyes. Posterior a ello, Riva Agüero abandonaría súbitamente estos estudios para iniciar su vida política, pues viajaría a Francia, específicamente a París, en donde, según lo que él mismo cuenta en muchos de sus ensayos escritos por él mismo precedentes a su muerte, aquí conocería a muchos aristócratas y nobles franceses, trabajando para el Senado de ese país. Posteriormente a ello, y ya con un conocimiento político superlativo, volvería a Madrid, en donde presenciaría uno de los eventos que lo marcaría de por vida. Estamos hablando de la lucha y la batalla de la independencia de la corona española de la Francia napoleónica. Aquí, Riva Agüero no solo la presenciaría, sino que, según él, participaría en esta guerra. Para Riva Agüero, esto fue un punto de quiebre, pues iniciaría sus ideas acerca de la independencia de lo que, según él, sería el país de sus amores, el país dueño de su corazón. Hablamos, obviamente, del Perú. Es por ello que Riva Agüero, en el año de 1809, viaja a Buenos Aires, en donde conoce la corriente libertadora del sur y donde afianza sus grandes pensamientos patrióticos y nacionalistas de independencia. Pero entendiendo que Riva Agüero era hijo de una familia española, este empezó a ser muy vigilado por el propio poder virreinal, por lo que decide abandonar Buenos Aires y viajar a Cuenca, Colombia, en donde empezaría a trabajar
para el Tribunal Mayor de Cuenca, y donde conocería a grandes figuras y pensadores acerca de la independencia de Latinoamérica. Además, aquí Ribagüero empezaría a trabajar como agente encubierto para el gobierno chileno de O'Higgins, haciendo uso de su gran estatus social. Además, en el año de 1820, Ribagüero conocería a una de las figuras más influyentes de su vida. Hablamos del gran general Don José de San Martín, quien le propuso unirse a la lucha por la independencia. Ribagüero, sin pensarlo dos veces, aceptó. En este mismo año, Ribagüero caería preso, pero haciendo uso de su gran estatus social y su gran posición económica, entendiendo que su padre después de morir le dejó una gran fortuna, Ribagüero saldría pronto libre. Un año después, se lograría lo que ya todos conocemos, la independencia del Perú. Y después de una transición de festejos, alegría y gozo por este suceso, Ribagüero sería promulgado por el propio San Martín como presidente de Lima. Sin embargo, este sería destituido meses después, para ser reemplazado por Bernardo de Monteagudo. Dicho evento heriría mucho a Ribagüero, quien se sintió traicionado y humillado por este evento. Principalmente, crearía un gran resentimiento con San Martín, pues este no intervino de ninguna forma, aún teniendo el poder para hacerlo, cuando Ribagüero fue destituido de su cargo. Por ello, es que el niño Pepito rompería totalmente los lazos con el Libertador, y después lo criticaría duramente, e incluso lo acusaría de ser un líder autoritario y déspota, que solo buscaba el poder soberánico, ambicioso, e que incluso, en muchas ocasiones, asesinó a sus colegas y a sus contraposicionales por la ambición del poder. Dejando de lado los rencores y los conflictos políticos entre Ribagüero y San Martín, este último tendría un afán más importante, y ese sería el de establecer un orden en nuestro país. Es por ello que el 20 de septiembre del año de 1822, San Martín crearía el primer Congreso Constituyente de nuestra historia republicana. San Martín esto lo hizo con el fin de establecer un orden y una estabilidad más armoniosa y pacífica en nuestro país. Sin embargo, esto no sería así, pues los diputados de este Congreso se dedicarían más a discutir sus intereses políticos y particulares que establecer dicho orden en nuestra república. Es por ello que San Martín, harto de estos acontecimientos, dejaría el Perú para nunca más volver. Por otro lado, el Congreso Constituyente, después de este evento, decidiría llamar a votación para elegir al primer presidente constitucional de nuestra república. Sin embargo, estas elecciones nunca se llegaron a dar, pues el propio Congreso decidió retraerse y nunca llamar a estas elecciones. De esta manera, eligió a José de la Mar y 2 diputados más para que llevaran las riendas y las decisiones políticas de nuestro país. Sin embargo, esto no duraría mucho, pues apenas unas semanas después se daría uno de los eventos más repetitivos que veremos a lo largo de nuestra historia. Pues Ribagüero, junto a otros grandes mandos militares, daría lo que históricamente se conoce como el Motín de Balconcillo. Un 27 de febrero del año de 1823 se daría el primer golpe de Estado en nuestra historia republicana. Se conoce a este evento como Motín de Balconcillo, ya que este se dio en una hacienda ubicada en el centro de Lima, con el nombre de Balconcillo, en donde los diputados del primer Congreso Constituyente se reunían ahí todas las noches para decidir acerca de los futuros políticos de nuestro país. Ribagüero aprovechó esto junto a otros grandes mandatarios militares y dio el primer golpe de Estado de nuestra historia. De esta manera, Ribagüero se autoproclamó presidente electo constitucional del país, aunque esa elección fue algo sombría, ya que de los 76 diputados que conformaban el Congreso, apenas 32 votaron por él, entre los que se encontraban figuras como Manuel Pérez de Favela e Hipólito Unanue. Sin embargo, no todo fue malo, ya que Ribagüero tuvo como primer fin de su mandato derrotar al ejército español de la Serna, el cual se encontraba en el norte del país y desde ahí aún dictaba su virreinato en muchas ciudades. Es por ello que en mayo de 1823, Ribagüero mandó al general Santa Cruz junto a 6.000 hombres hacia el norte para derrotar al ejército español. Lamentablemente, esta fue una derrota. Y aunque el Congreso trató de echarle toda la culpa a Ribagüero y su mala estrategia militar, la historia cuenta otra versión.
pues se dice que Santa Cruz tuvo disputas por el poder y por el mandato con el general Sucre, que se encontraba también en el norte del país. Esta disputa tuvo malas consecuencias y dejó que el ejército español de la Serna se quedara con la victoria. Sin embargo, el Congreso no lo tomó así, y ya teniéndole cierta hostilidad a Ribagüero por su descendencia española y por la forma como tomó el poder, decidió destituirlo del poder, un 23 de junio del año de 1823. Pues lamentablemente para Ribagüero, esta derrota peruana en el norte del país tuvo graves consecuencias para nuestro país, ya que el ejército de la Serna estuvo a punto de volver a tomar la capital de la República. Además, el Congreso, aprovechando la estadía de Simón Bolívar en el Perú, decidió otorgarle el poder absoluto y nombrarlo primer dictador en nuestra historia republicana. Ribagüero quedó muy disgustado con esto y acusó al Congreso de crear una anarquía y un poder tiránico en nuestra república. Además de que acusó a Simón Bolívar de ser oportunista y de solo tomar el poder del Perú para poder librarse de la deuda con el gobierno venezolano de Rafael de Mérida. Ribagüero, muy disgustado con la decisión del Congreso, decide viajar al norte, en donde se encuentra con el virrey de la Serna, en donde Ribagüero trata de llegar a un acuerdo con él para que la Serna firmara oficialmente la independencia del Perú, con tal de que Ribagüero apoyase la idea de crear una monarquía constitucional aquí en la República, en donde tantos poderes españoles como peruanos podrían coexistir de una forma pacífica y ordenada. No obstante, se sabe que Ribagüero solo hizo esto con la intención de que la Serna la apoyase social y militarmente para despojar a Simón Bolívar del poder peruano. Cuando ese acuerdo no se llegó a dar, Ribagüero no se quedó con los brazos cruzados, y aprovechando que el general Antonio José de Sucre se encontraba en Trujillo, fue a su encuentro, y de esta manera llegó a un acuerdo con él, para que Sucre lo dejase llevar el mando del poder militar de las tropas del norte. Con esta alianza, Ribagüero, el 19 de julio del año de 1823, pudo disolver el Congreso. Sin embargo, esta decisión no fue apoyada por Bolívar, quien en noviembre del año de 1823 lo mandó a capturar en Trujillo, para días después mandarlo al exilio a la ciudad de Guayaquil. De esta manera, Ribagüero perdió todas sus oportunidades de lograr otra vez el poder peruano. El niño Pepito decidió viajar a Inglaterra, donde pudo establecerse en este país, pues logró casarse con la princesa Aridina Carolina Irene, con la que tuvo varios hijos. Sin embargo, aún estando aquí, Ribagüero nunca pudo despojarse de sus pensamientos y sus sentimientos patrióticos y sus sed y ansias del poder peruano. Por ello, en octubre del año de 1831, Ribagüero vuelve al Perú, y en el año de 1823 logra postular otra vez a la presidencia peruana, perdiéndola con Luis Orregoso. Además, en el año de 1838, Ribagüero fue uno de los 8 presidentes que tuvimos aquel año. Además, que fue parte de las decisiones que tomaron para crear la Confederación Peruano-Boliviana. Ribagüero, después de años de haber dejado la lucha por su poder acá en el Perú, un 28 de mayo de 1858, y después de escribir muchas críticas contra el gobierno peruano, fallece a los 75 años de edad. Y como conclusión a la vida de este primer mandatario de nuestra nación, podemos dejar acá algunas síntesis de sus ideas. Pues Ribagüero odiaba la democracia, pues argumentaba que el Perú era un país ignorante y falto de educación, y que por ende no era capaz de poder elegir y decidir acerca del futuro del propio país. Además, que Ribagüero siempre apoyó la propiedad privada, pues inspirado en el pensamiento del gran francés Paul Jarret, decía que las riendas de un país y la economía de este dependía de la gran productividad que tenían las empresas dentro de este. Además, que Ribagüero, en muchos de sus escritos, se dio a conocer como un gran clasista, pues durante su mandato anuló el matrimonio entre hombres negros y blancos, argumentando que esto era contra natura y no podía aceptarse en un régimen en ninguna parte del mundo. No te olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales si te gustó el video. Además, puedes dejarme en los comentarios los temas que te gustaría escuchar.